Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Gusto verlos, verlas. Bueno, el día de hoy está con nosotros Luisa María Alcalde, consejera jurídica, Ingrid Gómez, subsecretaria de Derechos para una Vida Libre de Violencia y en este momento encargada de la Secretaría de las Mujeres. Siéntense, por favor. Y también se encuentra con nosotros de la Fiscalía General de la República, Maribel Bojorquez. Ella es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. Vamos a presentar el día de hoy la iniciativa de sanción al feminicidio. Recuerdan que hicimos una modificación a la Constitución para que el feminicidio pudiera investigarse de la misma manera en todo el país a través de una ley general. Esa iniciativa fue aprobada por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y ahora para el siguiente periodo, que inicia en el mes de septiembre, estamos presentando el día de hoy y ya enviando la iniciativa de ley que todos los estados deben seguir para que en todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad. Y por parte de las fiscalías un trabajo igual en todas las entidades de la República. Para ello nos va a exponer primero Luisa María, después Maribel y al final Ingrid. Así es. Gracias. Adelante. ¿Aquí? Sí, ya de aquí. Perfecto. Con su permiso, Presidenta, el día de hoy aquí en esta Mañanera del Pueblo firmará la Presidenta de México para ser enviada esta ley general al Congreso de la Unión para su discusión y esperemos, por supuesto, su aprobación. Entonces vamos a explicar en qué consiste esta importante ley. Bueno, primero para poner en contexto cuál es la importancia, por qué la necesidad de una ley general. Lo primero era que existían tipos penales fragmentados. Los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente respecto a los elementos del tipo penal, respecto a las razones de género, a las agravantes y también a las penas de este delito. Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios. Ausencia de protocolos, las fiscalías no contaban o no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas. Y finalmente, falta de mecanismos de información, ausencia de registros públicos homologados que impedían la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito, así como el diseño de políticas de prevención y atención estratégica. Por ello, como bien señala la Presidenta, el 6 de mayo se reformó la Constitución. Aquí fue informado, se reforma la Constitución y se faculta al Congreso para poder emitir una ley general. Esa ley general es la que estaremos hoy firmando por la Presidenta y enviando al Congreso. ¿En qué consiste? Adelante. Número 1, se homologa el tipo penal. Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género. Y se establecen 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima, contextos de asimetría de poder. Se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión
Y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, se cometa por una persona servidora pública o la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables. También destacar que se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad a las 2/3 partes de esta pena de 50 a 70 años. Adelante. Responsabilidades adicionales. Además de la pena privativa de libertad, la ley contempla sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios, pérdida de tutela y guarda y custodia, pérdida de patria potestad y también destitución e inhabilitación en el caso de tratarse de servidores públicos. Se prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio. El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles, no es un delito que pueda prescribir. Y finalmente, no se accede a los diferentes beneficios. No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada y tampoco en ningún caso la vía de la amnistía. Vamos a escuchar a la Fiscalía para conocer respecto a la investigación. Adelante. Adelante. Sí. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Esta iniciativa parte de una premisa fundamental. En casos de feminicidio, existe una obligación de investigar con debida diligencia, de forma reforzada. Para ello, se establece la homologación de protocolos especializados de actuación, los cuales deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la Procuración de Justicia en el país. Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y además una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y sobre todo la atención a víctimas. También se establece que la unidad o fiscalía especializada que hubieran iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio y hasta la ejecución de las sanciones. Todo esto a fin de garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas. También se dispone en el proyecto que la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales deberán contar con unidades o fiscalías especializadas para el conocimiento, la investigación y persecución del delito de feminicidio, además de contar con ministerios públicos, policías, personal técnico y pericial especializado y capacitado en materia de atención a víctimas. Además, la investigación del delito de feminicidio y las medidas de protección, y las cuales se van a elaborar los planes de investigación como técnicas también de investigación criminal, así como en derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género. También el proyecto de ley dispone derechos de las víctimas a la reparación integral del daño, el establecimiento de coordinación institucional y el establecimiento de políticas públicas. Para exponer esta parte, le cedo el uso de la palabra a la subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta. Como lo decía bien en el uso de la voz la fiscal Maribel y también nuestra consejera, esta ley general no solo tiene aspectos de la investigación, sino también tiene todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Y se reconoce como derechos de las víctimas el acceso a la verdad y la justicia, la atención médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas, que en este caso son niñas y adolescentes muchas de las veces,
la asistencia jurídica especializada y además gratuita, la atención integral para niñas, niños y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, la restitución, y esto es muy importante porque ha sido también un elemento que lo han puesto de relieve las víctimas, la restitución o entrega del cuerpo de una manera digna, respetuosa y asistida, y servicios de traducción e interpretación cuando se trate de poblaciones indígenas. Además, si le damos a la siguiente, por favor, la reparación integral del daño está contemplada en el proyecto de ley y deberá de ser esta reparación transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional, y las entidades federativas responsables deben de atender el bienestar integral de las víctimas indirectas con énfasis en las hijas e hijos de las víctimas. Las personas, y esto es algo que también se ha solicitado, medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas. Una cosa es informar y la otra es hacer apología de la violencia con imágenes y contenidos que devalúan o degradan la dignidad de los deudos y de las propias víctimas. Todas las autoridades en el ámbito de las competencias tienen la obligación de garantizar, y por eso la transparencia es muy importante, el derecho a la verdad, el derecho a saber cuáles han sido las investigaciones, los procesos que se están dando en la investigación del feminicidio. Y si vamos a la siguiente, se contempla dentro del proyecto una parte de políticas públicas con un énfasis otra vez en niños, niñas en situación de orfandad por feminicidio. Las políticas públicas se articularán a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Este Sistema Nacional está presidido por nuestra presidenta y en él están convocadas las y los gobernadores, las instancias de mujeres en entidades federativas, por supuesto la Fiscalía General, y que tiene por objeto verificar y promover que en todos los estados, así como estamos homologando el tipo penal, existan los elementos institucionales, normativos y estructurales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida. Además, se pretende, una vez que se apruebe, tendrá que promoverse la armonización del tipo penal, la actualización de los protocolos que también están contemplados en la ley, los protocolos especializados en investigación y atención. Esta es muy importante, implementar campañas de concientización e información para prevenir el delito de feminicidio, la creación de grupos técnicos de apoyo que podrán ser creados al amparo del sistema y con el programa nacional e integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la actualización de los registros de feminicidios a nivel nacional. La siguiente, por favor. Las políticas integrales a través de la plataforma multiservicios con las que cuenta el Estado mexicano, los centros libres, los centros de justicia. Tenemos 1001 centros libres, tenemos 85 centros de justicia, alrededor de 99 espacios de refugio, la línea 079 con la opción 1 y la red de abogadas de las mujeres, casi 1,200 abogadas de las mujeres en todo el país para atender y acompañar a las familias, a los niños, las niñas, las víctimas indirectas en el delito de feminicidio. Otra cosa muy importante y fundamental es la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio. A la par se está revisando y actualizando el protocolo de atención a niñas en este sentido, porque es muy importante para dar certeza jurídica y certeza de vida a los niños y las niñas que van transitando muchas veces sin esa certeza para conocer cuántos son, en dónde están y poderles brindar toda la protección y la atención del Estado. Y además, pues los planes integrales de protección para aquellas víctimas que sean sobrevivientes, que hayan sobrevivido justamente a una tentativa y que requieren de una política articulada en materia de atención. Pues esto sería cuanto, Presidenta, y esta es la ley que hoy se firmará por nuestra Presidenta y será presentada hasta el Congreso. Muchas gracias.
Viene la ley. Como primera mujer presidenta, asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia, contra la violencia. Y para ello lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres, que no estaban plenamente establecidos. La igualdad sustantiva, que significa igualdad en todos los ámbitos de la vida de las personas entre hombres y mujeres, pero particularmente reconociendo también los derechos de las mujeres, porque hay derechos particulares de las mujeres, y a eso se refiere la igualdad sustantiva. Ahí mismo en la Constitución establecimos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y establecimos que a trabajo igual, salario igual, que no debe haber brecha salarial entre mujeres y hombres si realizan la misma actividad. Eso fue establecido en la Constitución. El 3 de octubre de 2024 enviamos esa iniciativa al Congreso y ese mismo año fue aprobada, de tal manera que las mujeres ya están en la Constitución. A partir de ahí se aprobaron distintas leyes que tienen que ver con que haya la suficiente norma en nuestro país para que lo que escribimos en la Constitución se cumpla. El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer, pues es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio asociado a ser mujer. En nuestro país, aun y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios. Y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción. Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es, por un lado, la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través de el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación y el no al machismo, como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio. ¿Qué ocurre en las fiscalías actualmente? En algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio, o la muerte violenta de una mujer, aun y cuando todos los indicios tienen que ver con un familiar directo, se tardan mucho en reconocer la exposición de los familiares respecto a la violencia que pudiera haber vivido la mujer previamente. Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio. Evitar al máximo que, si se conoce la presunción del culpable, de quien cometió este delito, que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar, lamentablemente, cerca del 90% de los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja o por algún familiar directo. Y muchas veces, aunque la familia le diga a la fiscalía que vivía violencia, difícilmente puede
reconocerse, o se dice, ¿por qué no lo denunció previamente la mujer? Cuando muchas veces no lo denunció por miedo. Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios. ¿En qué está sustentada? En un trabajo que se hizo en su momento por la Fiscal General de la República hoy, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México entonces, Ernestina Godoy, que hizo un procedimiento muy claro que permitió disminuir la impunidad, que tiene que ver con el reconocimiento de lo que dicen los familiares, con este turno continuado del que habla Maribel y con la capacitación y formación de todos los ministerios públicos. Entonces, una ley muy importante y tiene que ver con la sanción máxima a aquella persona que haya cometido un homicidio contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces, un día muy importante el día de hoy.